Señor les bendiga. Es una tarde especial estar aquí en la casa de Dios. Es una tarde especial realmente estar aquí. Amén. Amén. Vamos a estar preparando ese corito sublime, gracia del Señor. Y mientras estamos de pie, vamos a aprovechar para el libro de los Romanos. El libro de los Romanos en el capítulo 3, por favor. Y nos preparamos, amén, para desarrollar un tema, amén, evangelístico. Hoy no tenemos enseñanza, no es domingo por la mañana, desarrollamos un tema un poco evangelístico. Y Romanos capítulo 3, por favor, dicen amén si lo tienen. Y dice el verso 3, Romanos 3:3, dice a la letra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a manera de pregunta, pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Una pregunta más, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? La respuesta, verso 4, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Sublime gracia al Señor, pueden tomar su lugar. Vamos a estar hablando, amén, un poco acerca de un tema que predicó nuestro profeta. Amén, la incredulidad no detiene a Dios, no estorba a Dios. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz perdido y él me halló. Solamente instrumental. Qué importante esto que estamos leyendo aquí en Romanos capítulo 3 y verso 3, porque está hablando de la incredulidad del pueblo judío, el pueblo hebreo hacia Jesús. Y dice el apóstol Pablo, dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos. Ahora, hace la pregunta, ¿acaso la incredulidad de ellos estorbará a Dios en su fidelidad? Pues no, de ninguna manera. Ahora, todos los que tenemos el conocimiento de las Escrituras, nos damos cuenta, amén, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cuando Jesús vino a ellos, ellos lo rechazaron. Pero el plan, el propósito de Dios para Israel, aún con todo y la incredulidad de alguno de ellos, eso no anula el propósito que Dios tiene para Israel, su pueblo. Han pasado aproximadamente casi 2000 años. ¿Y qué es lo que nosotros observamos hoy en pleno siglo XXI? El cumplimiento
de la palabra de Dios en ese pueblo amado de Dios, están en su patria, están en su tierra y están esperando al Mesías. Porque no interesó la incredulidad de alguno de ellos. El plan de Dios se tenía que cumplir a la perfección. Jesús se lo dijo, dijo, a otras ovejas que no son de este redil. Se estaba refiriendo a nosotros los gentiles. Ovejas que también me conviene traer. Ellos fueron cegados por su incredulidad. Y Dios, amén, puso sus ojos de misericordia en nosotros los gentiles. Y por un periodo de aproximadamente casi 2000 años, Dios ha estado trabajando con el pueblo gentil, con nosotros. Pero hoy, en pleno siglo XXI, estamos mirando cómo el pueblo hebreo de Israel está en su tierra. Están ellos como una nación ante el mundo y están, amén, esperando que regrese el Mesías. Las puertas para el pueblo gentil se cerrarán y se abrirán para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Y Dios les enviará dos profetas, Moisés y Elías, para que los saquen de la ley y los lleven a la gracia. Y ellos aceptarán a Jesús como su Salvador y serán bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón y remisión de los pecados. La incredulidad de ellos no detuvo a Dios en su plan. Escuchaba yo una alabanza muy antigua por un amado hermano ya muy anciano, Juan Romero, y en esa alabanza decía: creo en ti a pesar de la ciencia, creo en ti a pesar de mí mismo, Señor, creo en ti. Porque no le hace cuánta incredulidad pueda venir a rodear al ser humano. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumplirá su palabra. Dijo nuestro profeta, dijo, la incredulidad es muy antigua. La incredulidad principió desde el Génesis. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, encontramos aquella conversación de el serpiente, no la serpiente, el serpiente, porque era macho. Y aquel ser, tratando de meter su incredulidad, le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió al serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y allí inyectó el serpiente la incredulidad. Dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Inyectó su incredulidad. Pero los años han pasado. Los siglos han pasado. Y sabe una cosa,
La palabra de Dios, amén, está siendo confirmada y el plan de Dios, que aparentemente fue estorbado en el principio, el plan de Dios, amén, vino un redentor a esta tierra, pagó el precio por nuestros pecados, Jesús de Nazaret, y nos volvió a encauzar a la eternidad una vez más de nuevo. La incredulidad en el libro de Génesis no detuvo el plan de Dios. Imagínese usted a un predicador allá muy al principio en el libro de los Génesis, trayendo un mensaje a la humanidad, diciéndole que venía un diluvio sobre la tierra. Nunca había llovido sobre la tierra. La gente no conocía la lluvia. Era un mensaje, que era muy difícil de ser aceptado por la humanidad de aquel entonces. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían referencia de que nunca había llovido. Y la Biblia nos registra en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y verso 6, dice que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, cuando aparece, amén, un hombre con un mensaje diciendo viene un diluvio sobre la tierra, había suficiente incredulidad en la humanidad de aquel entonces para rechazar ese mensaje de Dios para ese día. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos una generación en los días de Noé incrédula. Encontramos una generación burlesca, bullying le dicen hoy. Una generación que a pesar de que aquel hombre trajo un mensaje por 120 años predicando, viene un diluvio sobre la tierra. Viene un diluvio sobre la tierra será destruida. La tierra será destruida. Trajo su mensaje y fue catalogado como un hombre demente. Porque había suficiente incredulidad en el ser humano para no creer lo que aquel hombre estaba predicando. Hoy el tiempo ha transcurrido, los siglos han transcurrido y hoy nosotros nos encontramos vestigios, señales en toda la tierra de que vino un diluvio y inundó el globo terráqueo. Nosotros vivimos aquí en nuestra ciudad en un semidesierto. Aquí hay vestigios de que el diluvio aconteció sobre la tierra. Un día la Biblia registra que se abrieron las cataratas del abismo. Lo que ellos no sabían es que había un manto de agua que estaba protegiendo al mundo alrededor. El mundo estaba siendo protegido por un manto de agua que estaba a su alrededor. Y lo que la gente no entendía es que cuando Dios habla su palabra, Dios no necesita la aprobación del incrédulo para cumplirla. Cuando Dios habla algo, Dios tiene el plan desarrollado y Dios lo va a cumplir al pie de la letra. Dijo el profeta cuando predica este mensaje, la incredulidad no estorba a Dios.
la incredulidad arruina al incrédulo. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá su palabra, amén, y no tiene por qué darnos razón a nosotros de cómo lo va a hacer. Él es omnisciente, Él todo lo sabe, omnipotente, omnipresente. Él no tiene por qué darnos razón a nosotros de cómo va a hacer las cosas. Sencillamente Él dice que lo va a hacer y Él lo hará. ¿Cuándo se iba a imaginar la humanidad que estos, amén, mantos de agua que rodeaban la tierra empezarían a caer sobre la tierra? Amén. Y entonces se cumpliría la palabra de Dios al pie de la letra. Hoy Dios ha hablado en su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra, que esta tierra va a arder. Este mundo va a arder. Y la ciencia probablemente tenga suficiente incredulidad en ellos, pero lo que no saben es que ellos ya han colaborado para que la palabra de Dios se cumpla. Hay suficiente material bélico, suficiente bombas atómicas en este mundo para que arda en cualquier momento. Y la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra. Dios no necesita, amén, darnos explicaciones. Sencillamente, Él lo que habla, amén, lo va a cumplir. Y un día, Noé entró al arca, la gente le hizo suficiente burla, suficiente bullying. Hombre loco, salte de allí con tantos animales allí adentro, te vas a morir. Lo tildaban de que estaba demente. Pero ¿sabe qué? Un día las cataratas de los abismos se abrieron. La lluvia empezó a caer sobre la tierra. El nivel del agua empezó a subir sobre la tierra. Y entonces ya no era un hombre loco, ahora era Padre Noé. Ábrenos la puerta. Pero el que había cerrado la puerta ya no estaba allí. Se había ido, había cumplido su palabra. La incredulidad no detiene a Dios. Dice el libro de Génesis en el capítulo 7 y verso 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y se cumplió la palabra de Dios. Dios va a cumplir su palabra. La crea el ser humano o no la crea. La incredulidad no estorba a Dios. Un día bajó el Señor y le habló a nuestro padre Abraham, a nuestra madre Sara, y les habló y les dijo que les iba a dar un hijo. No tenían familia. Sara había sido estéril toda su vida. Y cuando Dios baja y les da esa promesa, ya son ancianos ellos. Y Abraham cree la promesa de Dios. Y toma la promesa de Dios y la cree.
Pero hay cierta incredulidad en Sarai. Y Sarai no puede dar crédito a aquella palabra que Dios les ha dado. La Biblia dice que cuando Dios bajó y le dijo que iba a darles un hijo, Sara se rió. Oh, si cuando fui joven, cuando fui fértil, cuando podía haber tenido familia, nunca tuve, porque fui estéril, ¿cómo va a ser posible que ahora de anciana yo pueda dar a luz un hijo? Y Sara se rió. Y Sara tuvo incredulidad en su corazón. Y cuando hay incredulidad en el corazón del ser humano, pensamos que le podemos ayudar a Dios. Y los que conocemos la historia, Sara en su incredulidad dijo, de alguna manera Dios, vamos a ayudarle para que Él cumpla su palabra en nosotros. Y le dijo a Abraham, ¿por qué no entras a mi sierva? Ella es joven, y cuando nazca el hijo, yo lo recibo y es mi hijo, y está cumplido lo que Dios te dijo. Pero Dios no le dijo así. Dios no le dijo, te voy a dar un hijo por medio de Agar. Dios le dijo, te voy a dar un hijo por medio de Sara. Pregunto, ¿detuvo la incredulidad de Sarai el plan de Dios? No. No. Porque un día Abraham y Sara caminando, ¿verdad?, en una distancia donde ellos fueron a parar hasta aquel reino, la Biblia nos registra, ¿ve?, cómo es que en Génesis capítulo 18, Dios habló con ellos. Génesis capítulo 18, voy a redimir el tiempo, no tengo que llevarme mucho tiempo, es un tema más inclinado al evangelismo que no requiere mucho tiempo. Génesis capítulo 18, y voy a leer el verso 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. No le dijo, Agar tendrá un hijo. Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara, no otra mujer, Sara tu mujer. Sara es la que va a tener el hijo. Y allí está la incredulidad de Sara trabajando. ¿Y cómo va a ser? ¿Sabe qué? Cuando Dios nos da su promesa a través de su palabra, no nos corresponde a nosotros preguntar cómo le va a hacer. El trabajo de nosotros es creerle a Dios y Él va a hacer el trabajo como Él sabe hacerlo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y Sarai, para ella fue muy difícil creer que podía dar a luz un hijo. Anímese, tabernáculo de Dios. Anímese usted que me ve a través de la transmisión. Dios no trabaja con la lógica. Dios no tiene que traer nubes para hacer llover. Él puede traer lluvia sin nubes. Así como puede darnos de comer sin trabajar. Amén. Así como puede mantenernos sin trabajar. Yo soy Jehová tu Dios.
dice el Señor. Anímese, porque cuando Dios habla algo, lo va a cumplir. Duerma tranquilo, no se preocupe. No piense cómo lo va a hacer Dios. Dios lo va a hacer. ¿Cuál es el trabajo suyo? Deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová. Usted dice, ¿así de fácil? Así de fácil. Porque lo que menos se podía imaginar Abraham y Sara, yo pienso que nunca les pasó por la cabeza lo que Dios iba a hacer. ¿Qué tenía Dios escondido bajo la manga para ellos? Nunca pudieron haberse imaginado. Pero de repente, usted lee en Génesis capítulo 18 que ellos eran viejos. Pero váyase a Génesis capítulo 20 y vea lo que empieza a acontecer. Ellos tienen que hacer una caminata a la tierra del Negev y de repente pasa algo en la vida de ellos. ¿Qué está aconteciendo? Dios va a cumplir su palabra y lo que va a hacer con ellos es para que el Hijo venga, los va a rejuvenecer. Génesis 20, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Es mi hermana, dijo Abraham. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Abraham, cuando iban a su camino hacia Gerar, habló con Sara y dijo, hazme un favor, diles que eres mi hermana. No le digas que eres mi mujer, porque si le dices que eres mi mujer, me matan a mí para quedarse contigo. Si usted le busca la lógica, ¿cómo Abraham le iba a estar diciendo eso a una ancianita? ¿Cómo Abraham le iba a estar diciendo a su anciana, sí, mujer, diles que eres mi hermana? No, no era una anciana. Sarai y Abraham fueron rejuvenecidos una vez más de nuevo. Aunque el acta de Abraham y el acta de Sarai hablaban de que tenían 90 y 100 años, pero su cuerpo de ellos fue rejuvenecido. Porque la Biblia registra cuando nació Isaac y creció y lo destetaron y los años pasaron y Sarai murió, Abraham quedó viudo y la Biblia registra que se volvió a casar el Señor Abraham y engendró más familia. ¿Qué era lo que había hecho? Amén. Dios, amén, los había rejuvenecido. La incredulidad de Sarai no detuvo el plan de Dios. La incredulidad, amén, del mundo no va a detener el plan de Dios. Así como la incredulidad de algunos del pueblo de Israel no han detenido el plan de Dios para Israel hasta nuestros días, Dios sigue, amén, preparando a Israel, porque Dios va a regresar a Israel como su Mesías, porque se va a cumplir la palabra. Las profecías se van a cumplir al pie de la letra. Zacarías lo habló y dijo que llegará el momento que le preguntarán, ¿y qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él les va a decir, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y el pueblo de Israel se dará cuenta que el que crucificaron ellos hace 2000 años era su Mesías. ¿Sabe qué? Todo está arreglado. Solamente el que no quiera ver no lo ve.
Pero Israel está en su tierra hoy en pleno siglo XXI como una nación y están listos, están preparándose porque ellos dicen el Mesías viene. Y si ellos están diciendo el Mesías viene, nosotros los gentiles debemos decir, antes de que vaya con ustedes, llega por nosotros, viene por nosotros. La incredulidad no va a detener a Dios. El apóstol Pedro escribe en una de sus cartas, y el apóstol Pedro nos dice, concerniente, ¿verdad?, a la incredulidad del mundo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 3. En los últimos días vendrán burladores. Y pregunto yo, ¿y acaso esos burladores van a impedir el plan de Dios? No. Lo único que ellos son es, amén, arruinarse ellos mismos. Porque Dios va a cumplir su palabra. Estos burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, dice Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Que está guardado para qué? Para el fuego. Para el fuego. Las potencias peleándose esta tierra. Las potencias, amén, queriéndose adueñar de la tierra. Quieren la tierra para ellos. Y llega un momento, amén, que se sienten impotentes, que no pueden conquistar el mundo para ellos, y entonces amenazan al mundo. Y dicen, tenemos suficiente armamento para desatar una guerra atómica. Y que lo tienen, sí tienen el armamento. Sí lo tienen. ¿Ve? Porque hay el momento que se sienten impotentes, porque no pueden conquistar como ellos quisieran tener dominio sobre el mundo. Y se me figura a mí esa frase, amén, de que si no es para ellos, no va a ser para nadie, y tienen suficientes elementos para que esta tierra arda. ¿Y que los tienen? Los tienen. ¿Sabe qué? Se están peleando por algo que no les pertenece. Porque la Biblia es clara y dice la palabra de Dios que nosotros los santos, los mansos, heredaremos la tierra, es de nosotros. Nomás que no la vamos a recibir así contaminada. Esta tierra va a arder con fuego literal y con fuego santo. Y entonces, amén, será entregada a nosotros. ¿Sabe qué? Dice aquí mismo el apóstol, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El verso 9, el Señor no tarda su promesa,
según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. La incredulidad del ser humano no va a detener a Dios en su plan. Vengo más cerca. ¿Cuántas de las veces, amén, nosotros tenemos que pelear con la misma incredulidad que se acerca a nuestra vida y que trata de venir y sembrar la incredulidad en nuestro corazón, en nuestra vida, y trata de hacer su trabajo en nosotros? ¿Y sabe qué? Nos hemos encontrado en tanta situación tan difícil y nos hemos encontrado en la orilla, amén, del límite de nuestra capacidad, y nos hemos encontrado en un momento en que sabemos, amén, que probablemente no podemos continuar más adelante, y de repente, amén, toda incredulidad es disipada y Dios abre camino y empezamos a avanzar, y aquí estamos todavía en esta hora sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. La incredulidad no va a detener a Dios. La incredulidad de la ciencia médica que le dice que no hay sanidad para usted, no puede detener la poderosa mano de sanidad de Dios, porque Dios es nuestro sanador. No hay nada que pueda detener a Dios. Nada. Ni siquiera, ¿verdad?, la tumba puede detener a Dios. No hay nada que pueda detener a Dios. Me encanta ese pensamiento que ha surgido hoy en estos días. No lo tengo en orden, pero se habla, amén, de una serie de factores tratando de predominar quién es el más fuerte. Y se le pregunta, ¿verdad?, al fuego si él es el más fuerte. Fuego, ¿eres tú el más fuerte? Y el fuego tiene que ser sincero, tiene que ser honesto y decir, no, yo no soy tan fuerte. Yo puedo destruir muchas cosas, pero si viene el agua y cae sobre mí, entonces me apaga y yo pierdo la batalla. Y se le puede preguntar al agua, entonces tú eres el más fuerte. No, yo no soy el más fuerte. Y se le puede ir preguntando así a cada uno de ellos, y ninguno de ellos, amén, se siente que es el más fuerte hasta que llegan a la muerte. Y usted sabe los dichos de la gente. La gente dice que para todo hay solución menos para la muerte. ¿Y sabe qué? Ese dicho está mal aplicado. Sí hay solución para la muerte. Jesucristo venció la muerte. Y Él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Está mal aplicado el dicho. Pero llegaron ante la muerte y le dijeron, es cierto que tú eres la más fuerte. Y la muerte, cabizbaja, pensativa, dijo, fui la más fuerte. Por muchos siglos yo fui la más fuerte. Pero vino uno
que lo llevé a la sepultura y a los 3 días me venció y se levantó de entre los muertos y ahora Él vive. Jesús es el más fuerte. Y ese es al cual usted y yo seguimos. Y es el cual usted y yo, amén, a pesar de la incredulidad que nos rodee, Él nos va a sacar adelante, porque la incredulidad no va a detener a Dios. Vengan, músicos. Entonces, ¿qué pasa, pastor? Lo único que pasa es hacer mi trabajo y creer, amén, que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y que si Él me dio su promesa, no hay suficiente incredulidad para que la palabra de Dios no se cumpla en mí. Se cumplirá al pie de la letra. Si Él dijo que me va a sanar, Él es mi sanador. Si Él dijo que me va a salvar, Él es mi salvador. No hay suficiente incredulidad en todo el infierno para que puedan detener a Dios en su promesa para nosotros. Y Él dice, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Siempre que estemos pasando por alguna situación difícil, complicada en la vida, nomás acuérdese esto: la incredulidad no detiene a nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que nos ven a través de la transmisión, probablemente hace algunos días atrás, algunas semanas atrás, sentían que no iban a poder salir de la situación en que se encontraban? Situación espiritual, situación moral, situación económica, situación física. Y hace días atrás que probablemente nos sentíamos que no podíamos salir y que probablemente el sueño se estaba yendo y Dios, ¿cómo le va a hacer? ¿Sabe qué? Hoy nos damos cuenta que Dios ya lo hizo y ya salimos de esa situación y podemos continuar adelante. Entonces, como hijos, hija de Dios, no hay nada que detenga a Dios para el plan que Dios tiene para su vida. No hay nada. Nada va a detener a Dios para el plan que Dios tiene para usted. No hay nada que detenga a Dios. Dios cumplirá su plan en usted, como lo cumplió en Noé, como lo cumplió en Abraham y Sara, como lo cumplió en cada uno de los hijos de Dios, como lo está cumpliendo con el pueblo de Israel. Lo cumplirá en mí y lo cumplirá en usted. Enséñame, Señor, a esperar. Enséñame a esperar. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Volarán con alas como el águila. Amén. Dios cumplirá su palabra. Entonces nos regresaremos a casa felices de la vida, porque Dios cumple su palabra y no hay incredulidad que detenga a Dios para cumplir su palabra. ¿Cuántos están esperando cumplimiento de Dios en su vida? Amén. ¿Cuántos ya han tenido la experiencia que Dios cumple su palabra? Dios cumple su palabra. Entonces, nos queda, amén, regocijarnos en el Señor, deleitarnos en el Señor, y Él cumplirá nuestras necesidades. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Señor, voy a esperar en usted, voy a creer en usted,
voy a aceptar, amén, lo que usted ha prometido. No le hace cuánta incredulidad pueda venir a mi alrededor. Me mantendré fiel, creyendo, porque los que esperamos en Jehová nuestras fuerzas renovaremos. ¿Tenemos el coro ese listo? Y nos ponemos de pie y estamos terminando nuestro servicio en esta tarde. Recuerde, la incredulidad no detiene a Dios. Dios cumplirá su palabra en nosotros. ¿Cómo lo hará? No sé. Pero de que lo hará, lo hará. Amén. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovan. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a implorar la bendición de parte de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai Beismereja Yaer Adonai Panav Eleja Bijuneka Isa Adonai Panav Eleja Beyachem Leja Shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, dice el Señor, y yo los bendeciré. Señor, bendigo a mis hermanos, mis hermanas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos despedimos de transmisión. Dios les bendiga.